Bueno, vamos a comenzar con el ciclo documental de importación. Es importante entender que el ciclo documental de importación va a ir acompañado al ciclo de importación en sí. Vamos a ver estas tres partes dentro de toda la gestión de emisión de documentos. Inicialmente, los documentos que son emitidos por el proveedor, vendedor o shipper. Estos documentos son lista de empaque, factura comercial, ficha de seguridad, ficha técnica y el certificado de origen. ¿Sí? Entonces, cuando estamos concretando la venta y después de que la mercancía ya ha sido cargada en su totalidad, deben ser emitidos los documentos finales. Antes de esto, seguramente vamos a tener una proforma invoice, proforma en tema de posibles cantidades para la importación. Una vez la mercancía sale de origen, se van a generar los documentos emitidos por el agente de carga, freight forwarder, naviera o aerolínea, como también a la empresa de transporte. ¿Qué documentos son estos? Son el Bill of Lading, que es el documento soporte para una importación vía marítima, el I Will Bill, la documentación soporte para una importación vía aérea, MIGDTA y CLT para la importación vía terrestre. Sí, entonces aquí estaríamos concluyendo con la documentación emitida por este tipo de empresas, que básicamente son empresas de transporte. Documentos emitidos por Aduana Nacional son parte de recepción, que es el documento con el que vamos a comenzar con el trámite de nacionalización de la carga. Adicionalmente, la agencia despachante va a generar la declaración de adquisición de mercancías, documento DAM, y la DIM, la declaración de importación de mercancías. Entonces, este sería el ciclo documental que va a acompañar toda la gestión de importación. Ahora bien, vamos a desglosar toda esta parte documental. Habíamos comentado inicialmente que los documentos soporte emitidos por el proveedor son lista de empaque, factura comercial, ficha técnica, ficha MCDS o ficha de seguridad. Este documento es emitido por el proveedor para poder verificar por qué medio o medios de transporte vamos a importar nuestra mercancía. Por ejemplo, si es que estamos importando cilindros de oxígeno, no podemos transportarlos vía aérea, solamente vía terrestre. Si estamos importando baterías, vamos a tener alguna restricción dependiendo el tipo de batería o sí, viendo el tipo de IMO, dependiendo el tipo de carga peligrosa a ser transportado, también va a depender el tipo de transporte. El certificado de origen es un documento que nos va a ayudar a liberarnos de gravamen arancelario siempre y cuando el producto que estemos importando cuente con algún beneficio económico según el país de origen y según el tipo de mercancía. Esto lo podemos verificar en el arancel, que ya lo habíamos revisado un poquito con el licenciado Cristian. Entonces, ¿qué datos tiene la lista de empaque? Nombre y dirección del vendedor, nombre y dirección del comprador, descripción completa de la mercancía, cantidad, peso bruto, peso neto, perdón, y total de bultos. Básicamente va a ser la compilación de los datos de cantidad, dimensiones, en sí, netamente de la mercancía. Factura comercial, documento que también es emitido por el proveedor. Número y fecha de expedición de la factura, lugar y expedición de la factura, nombre y dirección del vendedor, nombre y dirección del comprador, descripción completa de la mercancía, cantidad, peso unitario y total, moneda de la transacción comercial, lugar y condiciones Incoterms. Entonces, estos datos debería tener nuestra factura comercial. Ahora bien, vamos a revisar estos documentos.
Si cuentan con consultas acerca de lo que hemos revisado hasta ahora, también las pueden ir gestionando. Buenas noches. ¿Como el Buenas certificado noches. de origen tiene obligación el exportador de tenerlo o puede delegar a que lo tramitemos aparte? El ¿Él cer- tramita con la autoridad del país por procedencia? la consulta que tienes con el certificado de origen. Sí, con certificado de origen. El certificado de origen sí o sí debe ser emitido por el proveedor ante una entidad especializada dentro del país, ¿no? Esta es una entidad gubernamental. Por ejemplo, queremos hacer una exportación a algún país y queremos indicar que nuestra mercancía efectivamente es producida en Bolivia, debemos ir ante Senavex, de hacer una declaración jurada y que nos emiten un certificado indicando que nuestra mercancía efectivamente es originaria de Bolivia. De igual forma, en los distintos países de origen, los proveedores deben gestionar esto ante una entidad gubernamental que les permita aplicar según la composición de los productos de la mercancía y de la producción para que les den el certificado. Ok, entonces, digamos, importo de Perú, el que me vende, el exportador, tendría la obligación de tener el certificado de origen para acogerme a una preferencia. Sí, sin embargo, este documento es el único documento que podría tener un costo adicional debido a lo comentado anteriormente, ¿no? Debe gestionarse procesos según el país de origen para poder aplicar al certificado. Entonces, para esta declaración jurada, para la gestión que se debe hacer, se deben contemplar algunos pagos a las entidades gubernamentales. Por ese motivo, este documento es el único que podría tener algún recargo adicional. ¿Quedó claro? ¿Tiene alguna consulta más? Sí, a lo que me iba es, o sea, es obligación del exportador. Puede que nos haga un recargo, pero él es el que tramita, el gestiona y tendría que Sí, tenerlo listo. es obligación del exportador y es el único que puede hacer el certificado de origen, Ok, el gracias. proveedor. De nada. Ok, estábamos revisando, ¿no? ¿Qué documentos son emitidos por el proveedor? Bueno, veo un mensaje que indica que estamos yendo muy rápido. Vamos a hacer una recapitulación. No hemos ingresado a revisar los documentos en sí, solamente se ha dado un paneo general, ¿sí? Indicábamos, y estamos en esta parte actualmente, documentos emitidos por el proveedor, vendedor, exportador o shipper. ¿Cuáles son? Lista de empaque, factura comercial, ficha técnica, ficha MCDS y certificado de origen. Todos estos documentos solamente deben ser emitidos por el proveedor, vendedor, shipper. No hay otra entidad, empresa que deba emitir estos documentos, solamente el proveedor, ¿sí? Habíamos revisado también qué campos o qué datos tiene cada uno de estos documentos, iniciando con la lista de empaque, básicamente datos de la mercancía, cantidades, dimensiones, etcétera. La factura comercial ya son datos específicos del valor de la carga, ¿no? Ahora vamos a revisar estos documentos. Entonces, estamos revisando el documento lista de empaque. Por favor, compartir la pantalla. Vamos a revisar el documento lista de empaque.
tenemos los datos, no tenemos los datos del proveedor, el nombre del proveedor, dirección, teléfono, el título del documento, en este caso, lista de empaque. Veíamos en los datos que debería tener este documento, nombre, NIP, dirección, ciudad, país, teléfono. Fecha de emisión, número de factura a la que está amparando esta lista de empaque, el Incoterm, que es el Incoterm, la responsabilidad que va a tener proveedor y vendedor, que lo vamos a revisar en un momento más, y número de contenedor en caso de que este documento está amparando la importación de un contenedor. Habíamos revisado que si es que a medida de que importemos más mercancía, vamos a contar también con beneficios específicos. Por ejemplo, si es que estamos importando un contenedor, este proveedor nos va a dar la posibilidad de poder aplicar a una marca. En este caso, Unique Toys. También tenemos desglosados los ítems de la mercancía que se está importando. En la descripción vemos que tenemos juguete tipo Rusty y son varios, ¿no? Sin embargo, se dividen en bastantes ítems. Esto debido a que si bien son juguetes Rusty, seguramente va a tener una característica especial, ¿no? Puede que sea más grande, de otra caricatura, para niño, para niña. Entonces, en algunos casos, por más de que sea un juguete tipo Rusty, y tengo una variación en tema de característica específico, podría tener un salto de partida, ¿sí? Por ese motivo se debe identificar cada uno de ellos de forma, dividiéndolos, ¿no? Agrupando solamente los que son idénticos. De esta forma también tenemos en este documento la cantidad de cajas. En este caso del ítem 64083 tenemos 2 cajas. Cantidad de piezas por caja. Nos indica el documento 72 piezas. Cantidad total. Tenemos 144 piezas. Peso bruto, 92 kilos. Peso neto, 89. ¿Cuál es la diferencia entre peso bruto y peso neto? En el peso bruto contamos con el peso del total de la mercancía más el embalaje. Las cajitas, las bolsas, los pallets seguramente van a tener un peso, ¿no? Entonces aquí vemos la diferencia entre 89 y 92 son 3 kilos. Entonces la variación del embalaje son de 3 kilos. ¿Qué dato va a ser necesario para fines de logística, de embarque, de documentación final? El peso bruto. El peso neto solamente nos indica el peso de la mercancía, ¿no? El cubicaje nos indica cuál es el volumen que va a ocupar nuestra carga dentro del contenedor. En este caso, nos indica que del ítem 64083 va a tener un cubicaje, un volumen de 0.56 metros cúbicos. El día de mañana también vamos a aprender a cubicar, ¿no? El proveedor nos va a dar los datos de cantidad de cajas, dimensiones de las cajas, y con estos datos vamos a poder cubicar nuestra mercancía. Con este mismo detalle es que vemos el total del documento. Como les mencionaba, va dividido según los ítems. Cada uno tiene un detalle específico. Aquí ya también tenemos el detalle de set de muñecos blister, también tiene un detalle específico. Tenemos varios ítems, descripción, set de muñecos, sin embargo tiene diferentes ítems. De esta forma es que se debe pedir la documentación al proveedor. El proveedor es quien emite ese documento. Algo muy importante dentro de este documento, los totales. Estos totales también van a ir reflejados en nuestro documento de embarque Bill of Lading, ¿sí? En el BL. Por lo tanto, es importante que este documento esté correcto. Nos indica entonces que son 105 cajas con un peso bruto de 4.422 kilos y con un volumen de 24.70 metros cúbicos.
Entonces, esta es la descripción que debe tener el documento en lista de empaque. ¿Hay alguna consulta? Bueno, vamos a pasar al documento factura comercial. Vimos anteriormente que el documento lista de empaque tiene el detalle específico de la cantidad de las cajas, cantidad de ítems, cantidad de piezas, volumen, peso, ¿no? Más reflejado o más orientado este documento a la carga. Ahora vamos a ver que la factura comercial nos va a indicar más datos de los valores parciales y totales de la importación de este producto. Es importante también mencionar que debe existir una correlatividad de datos. Si decimos que del ítem, ejemplo, 64083 en la lista de empaque nos indicaba que tenía un total de 144 piezas, de igual forma en la factura comercial debe reflejar este monto. Para corroborar, vamos a ver ahora. Aquí vemos, ¿no? Nuevamente 64083, lista de empaque. Tenemos 44 piezas. De igual forma se refleja en la factura comercial. Ítem 64083, 144 piezas. Nos vamos directamente al precio unitario, que es 1.10, y al subtotal del ítem 64083, 158,40. Como les decía, este documento va orientado a los valores. Tenemos de todos los ítems con las descripciones, cantidades totales y precio unitario. Vemos que hay una variación de un ítem a otro, seguramente por la característica específica de cada uno. Aquí en los subtotales también tenemos el detalle. Dato importante también dentro de este documento son los totales. Nos indica que el valor total de esta factura comercial es de $10,390.40. Se está importando esta mercancía bajo el Incoterm SIF. En un momento vamos a desglosar todos los Incoterms. ¿Qué nos indica el Incoterm SIF? Que el proveedor se va a hacer cargo de la venta de la mercancía más el flete marítimo. Pero no es de que nos va a salir gratis el flete marítimo, ¿no? Aquí también está contemplado. El valor del flete marítimo ha sido de $3,161. Haciendo la sumatoria, vemos que tenemos un total de $13,551. El valor total de la mercancía. Ok, ¿alguna consulta respecto a este documento? Perfecto, vamos a pasar al siguiente documento. Disculpe, ¿qué pasaría si le falta algún dato como el Incoterm, por ejemplo, a la factura? ¿Nos pueden rechazar? Aduana. Aduana es quien va a observar este detalle. No se va a reflejar algún perjuicio o inconveniente cuando se esté transportando. Se va a generar el perjuicio cuando Aduana Nacional tenga que hacer la verificación de la carga, ¿no? Va a decir, falta el Incoterm, entonces hay una contravención porque los documentos no están bien declarados.
¿Alguna otra consulta? Perfecto, vamos a continuar. Bueno, recapitulando un poquito, hemos visto lista de empaque, factura comercial. Hola, hola, se cortó. Mil disculpas, buenas noches. ¿Está volviendo a ingresar la licenciada, por favor? No puede ser segundo, tiene que ser. Muy bien, algunas instrucciones en lo que ingresa la licenciada. Vamos a aprovechar este tiempo en lo siguiente. A todas las personas que han enviado sus correos electrónicos se les ha dado acceso al material soporte y a la carpeta de clases grabadas. Es decir, que prácticamente en ese link que se les ha dado acceso, ustedes van a poder ingresar y ver los 5 días de clases. Día a día estamos subiendo las grabaciones. La clase del día lunes y martes ya está dentro del Drive. ¿Ok? Entonces, estas grabaciones lo van a poder ver ustedes durante un periodo de 30 días. No lo pueden descargar, pero sí lo pueden previsualizar durante ese tiempo. Todo el material soporte con respecto a las diapositivas, los documentos que estamos utilizando, que de hecho el día de mañana también van a haber más documentos, lo van a poder sí descargar del Drive, ¿ok? Todo lo que es referente al material soporte lo van a poder descargar y la carpeta de clases grabadas lo van a poder previsualizar. Solo las personas que no están logrando acceder al correo electrónico que se les ha enviado, tienen que verificar en la casilla de spam o correos no deseados. Este enlace que se les envía prácticamente es un link y suelen programar con el fin de que no les lleguen correos como spam que contengan links. Entonces, les estamos dando acceso y se suele ir a la casilla de spam. ¿Okay? Entonces, les podemos enviar varios correos, pero siempre va a ir rebotando al spam. Tienen que habilitar esa opción donde sí puedan previsualizar
correos con link. Eso es únicamente lo que se necesita para poder acceder a la carpeta de clases grabadas y al material soporte, que se puede ingresar sin que se rebote a la casilla de spam. Si alguien tiene alguna duda con respecto al material soporte, lo puede decir en este momento, le voy a estar colaborando. Por lo pronto, la licenciada está ingresando. Mil disculpas por la señal. Buenas noches, una pregunta. ¿Con qué nombre están enviando al correo? Con carpeta de clases grabadas y material soporte curso de importación. El correo electrónico es de Globalidad Latina. Sí, no se le escucha. No me llegó, le cuento. Al correo, perdón, por WhatsApp, por favor, nuevamente. Ahí le vamos a enviar. Ok, muchas gracias. En este momento ya se encuentra la licenciada Vanina. Puede compartir su pantalla, por favor, y pueden continuar con la clase. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Está sin micrófono. Bueno, continuando, vamos a revisar, hemos revisado, recapitulando un poquito la lista de empaque, factura comercial. Ahora estamos viendo la ficha técnica del producto. La ficha técnica nos va a ayudar a aplicar a la partida arancelaria correspondiente para la nacionalización de la mercancía. Sí, a veces después de que ya ha salido la carga, después de todo el proceso de importación que puede demorar, no sé, 35, 40 días, los importadores solicitan recién después de este tiempo la ficha técnica. En algunos casos el proveedor ya no les envía porque ya no está en una etapa de negociación. No es un documento que aduana vaya a pedirles sí o sí. ¿Qué documentos son sí o sí determinantes para la importación? La lista de empaque y la factura comercial. Este documento apoya a la ficha técnica, apoya a la clasificación arancelaria correspondiente, a la correcta. ¿Por qué? Porque tiene datos específicos que nos ayudan, revisando las notas explicativas del arancel aduanero, a aplicar a la partida correcta, ¿sí? Si no contamos con datos mínimos, que son llamados por aduana, para aplicar a la partida arancelaria, podríamos cometer errores aplicando a una partida que no es correcta, y esto, una vez sea verificado por aduana, podría generar inconvenientes con contravenciones. Por eso es importante, cuando les envíe el proveedor la lista de empaque, la factura comercial, también soliciten la ficha técnica. No esperar a que la mercancía llegue a destino, ya que en este momento es cuando se va a nacionalizar la carga. Como les mencionaba, a veces tardan en responder los proveedores, y esto podría perjudicar en su proceso de nacionalización. ¿Qué datos vemos en este documento? Ejemplo, la marca. Ese documento también debe ser emitido, como mencionaba, sí o sí por el proveedor. La marca, el producto, la descripción del producto, en este caso paños desinfectantes. ¿Quién ha elaborado este documento? La fecha de actualización, código SAP interno, los códigos internos, ¿no? Entonces nos indica especificaciones del producto y empaque. Tenemos las dimensiones del producto, el peso bruto, el peso neto, cómo deberíamos almacenar el producto, cómo deberíamos apilar el mismo. Y aquí es donde tenemos las composiciones mínimas, los datos mínimos de la composición del producto. Aquí tenemos los datos específicos, ¿no? Así como vemos esta descripción, propiedad física y química del producto, todo el universo de productos a importar cuenta con los mismos datos. Por ello debemos pedir esta ficha técnica del producto.
que básicamente son estos los datos con los que cuenta este documento. ¿Tienen alguna consulta respecto a la ficha técnica? Buenas noches, sí, una consulta. Buenas noches. En caso de Adelante. que nuestro proveedor sea de otro país, que sé yo, China, por ejemplo, ¿su ficha técnica estaría en su idioma? ¿O le pedimos que lo haga en español, por favor? La ficha técnica podría estar en inglés. Normalmente los proveedores de origen chino manejan documentación en inglés, ¿no? Entonces solicitar que todo sea enviado en inglés. A la hora de verificación con la agencia despachante, o si es que ya se está nacionalizando la mercancía y por algún motivo, por tema de sorteo de canal, se requiera que este documento sea revisado por aduana, es válido que esté en inglés. En chino ya va a ser bastante complicado, ¿no? En inglés les podrían enviar sin ningún inconveniente los proveedores. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches. Una consultita. Buenas noches. Sí. La ficha técnica ¿tiene algún cobro extra o es como que la obligación del proveedor el darnos la ficha técnica? Como en el caso hace rato nos dijo que puede ser que nos cobren Solamente monto el extra, digamos. Sí, solamente el certificado de origen es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Solo el certificado de origen podría tener un costo adicional. Solo el certificado de origen. Todos los demás documentos, el proveedor debe entregarles sin ningún tipo de recargo adicional. Ahora, cuando un proveedor en la etapa de negociación, si es que ustedes ya solicitan ficha técnica, ficha de seguridad, una proforma invoice, si es que en la etapa de negociación no les quieren enviar documentos, es importante que consulten con otros proveedores. Un proveedor directo, es decir, el productor directo, va a poder proporcionarles todos estos documentos sin inconveniente. Ahora, normalmente, cuando no es entregado a tiempo esta ficha técnica, por ejemplo, cuando no es proveedor, sino es un mayorista, se podría decir, como no ha producido la mercancía, probablemente no podría tener este documento y les podría dar algunos peros, ¿no? Ahí también puede ser una alerta de que es un mayorista, por lo cual, buscando con otro proveedor, probablemente podrían encontrar un mejor precio de este producto. Buenas noches. Buenas Entonces, noches. el fabricante es el que tiene que darte sí o sí la ficha técnica. Si Sí, no, es solo un revendedor, digamos, ¿no? Un proveedor secundario. sí, sí, o sea, normalmente cuando no es entregado este documento por el proveedor, es porque no cuentan con él, ya que no son los productores. Sí, ha pasado varias veces lo mismo y se ha detectado, ¿no? De esta forma. ¿Qué pasaría en el caso de que sí fuera un revendedor, pero digamos, el revendedor pide la ficha técnica a la fábrica, digamos, ¿no? Y Sí, nosotros también podría daríamos pedir. cuenta sale, ¿no? En su membrete lo que es la dirección, digamos, ¿no? Si es Estados Unidos, la dirección de Estados Unidos, algo así, ¿no? Exactamente. En los documentos es donde se van a reflejar todos los datos del proveedor. Muchas gracias. De nada. Bueno, algo importante. Sí, este tiempo estamos repitiendo lo mismo, pero es muy cierto, como estamos comenzando con este tema de las importaciones, los alumnos a veces continúan con las confusiones, ¿no? Entonces, nuevamente, documentos emitidos por el proveedor, lista de empaque que ya lo hemos revisado, factura comercial, la ficha técnica para temas de nacionalización de la carga, la ficha de seguridad que vamos a ver ahora en este momento y el certificado de origen, que es el único documento que podría tener un costo adicional, ¿sí?
Pueden sacar captura de pantalla. Además, estos documentos son emitidos por el proveedor, vendedor, shipper, chinito, como quieran llamarle. Estábamos revisando ya la ficha de seguridad. La ficha de seguridad es un documento que nos va a indicar por qué medio o medios de transporte podemos importar nuestra mercancía. Sí, si es que estamos importando carga consolidada, y en ejemplo, podría ser lubricantes o algún producto inflamable, encendedores, baterías y productos que puedan ser considerados como mercancía peligrosa. No en todos los casos van a poder ser transportados como carga consolidada. ¿A qué nos referimos con carga consolidada? Donde ustedes solamente van a pagar por el espacio que ocupe su carga dentro del contenedor, ya que otros importadores también van a transportar su mercancía en el mismo contenedor. Sí, si es que estamos importando carga peligrosa, por seguridad de su misma carga y del resto de la mercancía a importar, no se podría transportar. Por ejemplo, les decía, ¿no? Productos inflamables, algún tipo de batería que tenga litio o productos que sean considerados peligrosos, ya que ese tipo de productos deben ir transportados en un lugar específico dentro del buque, donde va la mercancía peligrosa. ¿Sí? Entonces, se han visto, por ejemplo, algún tipo de perfume, también se ha visto hasta algún tipo de shampoo, que por la composición no pudo ser transportado en un contenedor de carga consolidada, donde se comparte el espacio. Sí, entonces este ejemplo es de un delineador líquido, y aquí también contamos con los datos que cuenta la composición del producto. Por favor. Disculpe, en ese caso del perfume que menciona, ¿cómo se realizó el transporte si es que no fue consolidado? Fue en un contenedor completo. Por ejemplo, digamos que fue una cajita, ¿tendría que haber contratado un contenedor completo o comprar más mercadería para completar el contenedor? Sí, si es que es un consolidado propio, es decir, ejemplo, usted está importando perfume y otro tipo de productos y del ok para que se transporte toda esta carga en conjunto, pero sin embargo indica este documento que no debería ser transportado en carga consolidada. Entonces, ok, se puede, ¿no? Pero si es que estamos compartiendo el contenedor con otros importadores, no es posible. Y dos, debe ir posicionado en un lugar específico dentro del buque, por lo cual el flete de importación no va a ser el mismo, va a ser un poco más. Ahora, si es que está importando, va a depender del tipo de perfume, uno. Dos, si bien no se puede transportar vía marítima en un consolidado, quizás dependiendo también de la composición del mismo pueda ser transportado vía aérea. Por ese motivo hay que revisar el documento ficha de seguridad. ¿Con ese documento nos ayuda la agencia despachante o qué nos coloca? No, la agencia despachante se encarga de nacionalizar la mercancía. El agente de cargo Freight Forwarder es quien se encarga de ver el tema del transporte desde cualquier parte del mundo hasta Bolivia en las modalidades aéreo, marítimo, terrestre, y de verificar el tipo de carga que usted necesita transportar para ver por qué medio o medios va a ser importado. Entonces, avanzando un poquito más en este documento y yendo al punto específico, ya que nos hemos demorado, vemos este documento ha sido emitido de igual manera por el proveedor, tiene datos específicos de la empresa, composición química, que datos ya que son muy técnicos, muy de la parte química, ¿no? Que tal vez no vamos a poder comprender. ¿Qué campo nos importa, nos interesa para fines de transporte, para fines de logística que estamos viendo ahora? Es la sección 10. Dentro de todas las fichas de seguridad,
El campo 10 va a ser el campo que va a determinar por qué medio o medios de transporte se puede importar o exportar la mercancía. Entonces, sección 10, información sobre la transportación, nos indica el documento. Lineamientos normativos e internacionales para el transporte de seguro de sustancias peligrosas, producto no considerado de riesgo para fines de transporte aéreo, marítimo y terrestre. A través de este documento es que podemos verificar por qué medio o medios de transporte se puede importar nuestra mercancía. Por eso les decía, a la hora de negociar el producto con el proveedor, adicional a pedir la proforma invoice, es decir, donde se va a desglosar quizás la cantidad de cajas, el valor del producto, el Incoterm, que es la condición de compra-venta para la importación. En conjunto pedir, necesito la ficha de seguridad, ficha MCDS. Necesito la ficha técnica para poder verificar de que también la partida arancelaria sea acorde a lo que necesitamos. Sí, entonces, ¿hay alguna consulta respecto a este documento? Perfecto, vamos a continuar con el siguiente documento. Entonces, hemos revisado lista de empaque, factura comercial, ficha técnica, ficha de seguridad. Y ahora vamos con el certificado de origen. El certificado de origen, como les indicaba anteriormente, es un documento que nos sirve para librarnos de cierto porcentaje de gravamen arancelario, siempre y cuando el país de origen del mismo cuente con un convenio o acuerdo económico con Bolivia y también dependiendo del tipo de carga. Sí, para esto, ¿cómo se revisa? Se revisa a través del arancel aduanero. Ya habíamos revisado eso también con el licenciado Cristian. Entonces es ingresar al arancel, identificar qué producto necesito importar y ver si es que gozamos con alguna preferencia arancelaria. En este punto, tal vez sea muy importante mencionar que la maquinaria que sirve para producción, ejemplo, producción de calaminas, producción de llaveros, de joyas, de chompas, de cualquier tipo de producción, cuenta con una liberación de gravamen arancelario del 100%, es decir, no paga nada de gravamen arancelario. No importa el país de procedencia, siempre y cuando sea una maquinaria de producción, para producción. ¿Sí? Sin embargo, para esto también se necesita este documento. Adicionalmente, una declaración jurada, y esta parte quien va a apoyar va a ser la agencia despachante. ¿Qué datos tenemos en este certificado de origen? Datos del proveedor, datos del importador, es decir, cada uno de ustedes, el origen y el destino de la mercancía, la cantidad de las cajas, el HS Code, que es los primeros números dentro de la partida arancelaria, ahora que lo aplicamos con una andina, ¿no? La cantidad en tema de peso y la factura. Algo importante, el certificado de origen sirve específicamente para una sola importación. Por ese motivo nos piden el número de factura, ¿no? Ese certificado de origen corresponde a qué número de factura, a este número de factura y la fecha en específico. Entonces, básicamente tenemos los datos de la carga en este certificado. Como les decía anteriormente, debe ser validado o procesado de una entidad gubernamental dentro del país de origen. Por este motivo cuenta con sus sellos. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto al certificado de origen?
Perfecto, vamos a continuar. Ok, entonces, nuevamente, recapitulando, documentos emitidos por el proveedor, lista de empaque, factura comercial, ficha técnica, ficha MSDS, certificado de origen. Hemos revisado entonces esta parte. ¿Qué documentos son emitidos por el proveedor? Que veíamos que el proceso documental acompaña el proceso de importación, ¿no? Ya hemos revisado qué documentos son emitidos por el proveedor, vendedor o shipper. Ahora vamos a ingresar a esta parte. ¿Qué documentos son emitidos por el agente de carga, freight forwarder, naviera, aerolínea, empresa de transporte? Es importante tomar en cuenta que la agencia despachante no se hace cargo del transporte. La función, la finalidad de una agencia despachante es nacionalizar la carga, aplicar a la partida arancelaria correspondiente y detener todo lo que implique a la nacionalización ante aduana nacional en orden, ¿sí? ¿Quién se encarga de la gestión de transporte? Lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Freight forwarder, agente de carga, naviera, aerolínea, empresa de transporte. Son dos partes dentro de la logística. ¿Qué documentos son estos? ¿Qué documentos son emitidos por agente de carga, freight forwarder, naviera, aerolínea, empresa de transporte? Cuando estamos importando mercancía vía marítima, el documento soporte de importación es el Bill of Lading o BL. Cuando estamos importando mercancía vía terrestre, el documento soporte de importación es el MIG-DTA y CRT, no O, I. Ambos deben estar reflejados a la hora de nacionalizar nuestra carga y por lo tanto a la hora de importar. Para una importación vía aérea necesitamos respaldar nuestro documento soporte de importación. Va a ser el I Will Bill o guía aérea. Como les mencionaba, el agente de carga, freight forwarder, naviera, empresa de transporte o aerolínea son quienes van a emitir estos documentos. Ahora vamos a revisar campos específicos dentro de estos documentos. Una consulta. ¿Cuál es Sí, el más, el más barato para transportar? va a depender el país de origen, va a depender el peso, va a depender el volumen y la necesidad que usted tenga a la hora de importar su mercancía. Gracias. De nada. Vamos a revisar un documento soporte de importación vía marítima. Vemos que deben ir reflejados los datos del proveedor, los mismos datos que veíamos en la lista de empaque, en la factura comercial, como les indicaba, debemos contemplar una correlatividad de datos. Los mismos datos que van en la lista, en la factura, de igual forma, ¿no? Aquí, shipper, el proveedor, traduciendo proveedor, deben ir contemplados en la parte superior. Datos del importador, consignatario, es decir, cada uno de ustedes. Las importaciones por contenedores se van a identificar por viajes y por naves. En este caso, aquí nos indica VISIL, es decir, nave. La nave de la naviera es MACGM Nevada con un número de viaje específico. Tenemos el número de viaje OMHA9E para poder rastrear el contenedor. Nos indica el puerto de origen, Shanghái, puerto de carguío, Shanghái, y el puerto de entrega, Iquique. Nos indica este documento que tenemos 960 package, es decir, 960 cajas. ¿De dónde se ha sacado este dato? De la lista de empaque. Después nos indica que estamos importando cilindros de oxígeno y algo muy importante, si es que más que todo, si es que van a importar bajo el Incoterm SIP, donde el proveedor se hace cargo de la gestión de importación
vía marítima en este caso, el BL debe indicar esta glosa: cargo en tránsito Bolivia o carga en tránsito a Bolivia. ¿Qué pasa si no se contempla esta glosa? Si es que el proveedor chino o el proveedor de cualquier parte del mundo no sabe, ¿no? La gestión, la legislación aduanera para importar nuestra carga, ni cómo vamos a gestionar la importación desde Chile. Si es que no tenemos esta glosa, se podría contemplar de que la mercancía va a ser nacionalizada en Chile, por lo cual se debería pagar dos impuestos, uno en Chile y otro en Bolivia, ¿no? Esto nos va a incrementar bastante los costos. Por lo tanto, solicitar, o si es que ustedes van a hacer sus importaciones con un agente de carga, solicitar que esté esta glosa: cargo en tránsito Bolivia o carga en tránsito a Bolivia. Si es que se omite esta parte, se podrían generar recargos adicionales y tiempos que tal vez no van a ser contemplados para la devolución de su contenedor. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Bueno, es importante tomar en cuenta que para la importación de mercancía podemos transportar hasta 30 toneladas, ¿sí? Si es que el peso del contenedor más el peso de la mercancía superan las 30 toneladas, debemos pedir permiso ante aduana nacional, aduana chilena y la ABC. Por ejemplo, estos son dos contenedores de 20 pies. El total, ambos contenedores pesan 47 toneladas, 232 kilos y tienen un volumen de 50 metros cúbicos, seguramente por contenedor. Tiene una capacidad, bueno, seguramente por contenedor se está cargando hasta 25 toneladas. 25 metros cúbicos. El día de mañana vamos a revisar la capacidad de todos los tipos de contenedor, de 20, de 40, 40 high. Entonces, estos son los datos básicos que nos refleja un documento soporte de importación vía marítima. ¿Hay alguna consulta? Ahora vamos a revisar el documento soporte de importación vía aérea. Los datos van a ser muy similares. De igual forma, debe ir contemplado los datos del proveedor, datos del importador, el origen, en este caso Santiago, la ruta, el tema de interlíneo, el destino, en este caso Viru, la moneda de transacción, dólares, aquí también tenemos el destino, ¿no? Viru. El vuelo de salida, en este caso tenemos CM112, llega el 11 de enero, indica. Y en el vuelo de ingreso es CM221, llega el 12 de enero. Una variación bastante importante de considerar entre una importación marítima y una aérea es que se contempla el peso volumétrico. No necesariamente se va a contemplar el peso bruto de la mercancía para que éste sea reflejado para el cobro por kilo para la importación de carga vía aérea. Se aplica una fórmula que le vamos a aprender el día de mañana para verificar cuál es mayor, el peso bruto o el peso volumétrico de nuestra mercancía. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nos indica que son dos piezas. Tenemos un peso bruto de 122 kilos y un peso cargable de 138. Entonces no es mucho la diferencia entre el peso bruto y el cargable, pero si es que es un volumen considerable, en algunos casos sí podría haber una gran variación. Entonces, importante tomar en cuenta que cuando la carga es más voluminosa en respecto al peso, se va a tomar en cuenta el peso volumétrico, el peso cargable. Después tenemos el flete por kilo y el total. Nos indica que la documentación está adjunta a la mercancía y aquí tenemos nuevamente dos cajas y las dimensiones de las cajas. Y también tenemos contemplado el tema de los fletes. ¿Alguna consulta respecto a este documento?
Ahora nos vamos a ir al documento soporte de importación vía terrestre. El MIC de TA, en la parte inicial se van a reflejar básicamente los datos de la unidad de transporte que va a transportar la mercancía. Ya desde el campo 23 podemos ver datos de la mercancía que se van a transportar. Ejemplo, el número de contenedor, la aduana de destino, nuevamente los datos del proveedor, datos del importador o consignatario, el flete contemplado, nuevamente el tipo de embalaje, en este caso caja de cartón, cantidad de cajas 152, peso bruto 7.630 indica. ¿Qué documentos han sido adjuntos para el llenado de este MIC de TA? El MIC de TA se llena a través del sistema SUMA de la empresa de transporte y para que termine de gestionarse este documento, se deben adjuntar documentos soporte de importación, como ser la DAM. La declaración de adquisición de mercancías es un documento emitido con la lista de empaque, la factura comercial y el Bill of Lading. Este documento DAM es procesado por la agencia despachante. Y ejemplo, si es que estamos importando mercancía de Asia, tenemos hasta 20 días para el llenado de la DAM. Si es que excedemos los 20 días, se pagan contravenciones de más o menos 243 bolivianos. El DPU recepción es un documento que es emitido por el sistema CIAP de ASPB. Si la mercancía es importada por Arica, se debe contemplar este recargo. Si es que estamos importando la mercancía vía Iquique, entonces nos ahorramos este recargo, ¿sí? También tenemos el Bill of Lading, que lo acabamos de ver, que es un documento que también debe ir adjunto al proceso, a la confección de este documento, y la carta aporte que vamos a revisar en un momento más. En el campo 38 tenemos la descripción de la mercancía, ¿no? Nos indica que son 252 cartones con estuches para teléfonos, parlantes, estuche para unidad USB, vidrio templado, tara no incluida en el peso bruto. ¿Qué significa esto? Que el peso del contenedor no está incluido en este peso. ¿Dónde está el peso? Aquí. Mañana vamos a revisar también entrando más que todo a capacidad, tema de contenedores, en capacidad, tema de carga, volumen. Vamos a revisar el peso de los contenedores. ¿Cuál es el peso de esta tara? Después tenemos datos de la unidad de transporte y del chofer, licencia y demás. El documento CRT es un documento contractual donde nos indica que esta empresa de transporte está gestionando la importación de nuestra mercancía. ¿Sí? Entonces nuevamente tenemos los datos del proveedor, perdón, del importador, del proveedor, nuevamente cantidad de cajas, el flete, la moneda de transacción. Y este documento también es emitido anexando o adjuntando, perdón, nuevamente la DAM, DPU recepción BL. Sí, entonces de esta forma hemos revisado documentos soporte de importación en las modalidades aéreo, marítimo, terrestre. ¿Hay alguna consulta? Perfecto, continuamos. Entonces, documentos emitidos por aduana, ya yendo a la tercera parte, hemos visto esta parte, ¿no? Que acompaña la gestión de importación, documentos emitidos por el proveedor, documentos emitidos por el agente de carga, freight forwarder, aerolínea, naviera, empresa de transporte. Ahora vamos a ver documentos emitidos por la agencia despachante y por aduana nacional. ¿Cuáles son estos documentos? La declaración jurada del importador, como les mencionaba anteriormente, se goza, ¿no?, de un beneficio a la hora de importar maquinaria de producción para poder aplicar
a este beneficio de gravamen cero, uno, necesitamos el certificado de origen y dos, la declaración jurada. La declaración jurada es donde se van a llenar todos los datos específicos de la máquina que estamos importando y Aduana Nacional nos da un formato específico para el llenado del mismo. Este documento debe ser llenado también en conjunto o a través de la agencia despachante. Un segundito, por favor. Ok, cuando estamos importando mercancía con un valor mayor a $7,000, debemos contemplar el tema del llenado del documento DAP a través de la agencia despachante. Esto a solicitud de aduana nacional. Si es que estamos importando mercancía con un valor superior a $5,000, es importante esta transacción no sea a través de una plataforma, sino sea a través de una entidad financiera, es decir, a través de una transferencia internacional donde se genera un código SWIFT y este puede ser verificado por aduana de ocurrir alguna forma, ¿no? Sea tanto documental como físico. Otro documento que es emitido por la agencia despachante que habíamos mencionado anteriormente es la DAM, la Declaración de Adquisición de Mercancías. Este documento también es solicitado por Aduana Nacional y ese documento se llena con el BL, se llena con la lista de empaque y con la factura comercial. La declaración de importación de mercancías es un documento que también es emitido por la agencia despachante, antes mal llamado póliza o antes llamado DUI, Declaración Única de Importación. Actualmente, a través del sistema SUMA, es que ha cambiado de nombre para la DIM, ¿no? Este documento es el documento que nos va a ayudar al sorteo del canal. Y por último, el parte de recepción. El parte de recepción es un documento emitido por Aduana Nacional y es un documento con el que comenzamos con el trámite de nacionalización de la mercancía. Entonces, de esta forma, es que hemos revisado estas tres partes, ¿no? Documentos emitidos por el proveedor, lista de empaque, factura comercial, ficha técnica, ficha de seguridad, certificado de origen. En la segunda parte, acompañado del proceso de importación, vamos a ver los documentos soporte de transporte, Bill of Lading, guía aérea, MIGDTA, CDT. Documentos que son emitidos para comenzar la nacionalización de la carga, parte de la recepción, documento que es emitido por la aduana nacional, documentos que son emitidos por la agencia despachante, DAM, la Declaración de Adquisición de Mercancías, y la DIM, antes llamada DUI, mal llamada póliza. Entonces, a este punto hemos concluido con la parte de emisión documental. ¿Hay alguna consulta dentro de la parte documental? Antes de pasar a la siguiente parte. Ok. Carmiña consulta. Para la emisión de certificado de flete, ¿dónde se lo realiza? El flete, el BL, el documento soporte de importación vía marítima, debería ir fletado, ¿sí? Pero si es que no es así, entonces se debe solicitar el certificado de flete a la naviera con la que se hizo la gestión de importación.
Podría ser MSC, Maersk, COSCO, One, Hapag-Lloyd, Hamburg Süd, hay variedad de navieras, ¿no? Carmiña, va a depender del Incoterm con el que esté trabajando. Si es que está trabajando bajo un SIP, podría solicitar el certificado de flete aquí, o el proveedor podría enviarle el BL fletado, o podría enviarle al proveedor un certificado de flete. Estas tres partes son válidas para fines de nacionalización de la carga. Perfecto. Ahora vamos a comenzar con la parte de los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan para los contratos de compra-venta. Estos términos se emplean para determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo sobre la mercancía y las responsabilidades de comprador y vendedor. A pesar de que sean de uso voluntario, la mayoría de las transacciones internacionales se rigen bajo las normas establecidas en los Incoterms. Algo importante, según la Cámara de Comercio Internacional, es de uso voluntario, pero para Aduana Nacional de Bolivia es de uso obligatorio. Es por eso que el Incoterm debe ir descrito en los documentos soporte de importación, como veíamos anteriormente. Tanto en la lista de empaque como en la factura comercial deben ir reflejados el tipo de Incoterm. Bueno, viendo un poquito de antecedentes, manejamos los Incoterms desde el año 1936 y surgieron para poder establecer unas normas universales, claras y expresas sobre los derechos y obligaciones que asistan a los sujetos intervinientes en las transacciones internacionales. Entonces, los Incoterms van a ser los mismos en la China, en Europa, en Estados Unidos, en Perú o en cualquier parte del mundo. Son reglas universales. Tanto proveedores como importadores deben conocer a cabalidad las reglas para poder gestionar negociaciones que sí sean acorde a la necesidad de importación de su carga, ¿sí? Entonces, son 11 los Incoterms y estos son desglosados en 3 grupos, pues los mismos que son modificados cada 10 años. En la actualidad estamos trabajando con los Incoterms del año 2020. ¿Qué aspectos de la compra-venta internacional regulan los Incoterms? La entrega de mercancías es la obligación primordial del vendedor. La transmisión de riesgos se pueden generar tanto en la fábrica, muelle, buque y en el momento temporal especificado en el contrato y en el Incoterm. La distribución de gastos. Generalmente el vendedor corre con los gastos necesarios para poner la mercancía a disposición del comprador. También se puede acordar la contratación de un seguro para las mercancías hasta su llegada a destino. Aquí un dato importante, hay algunos Incoterms donde indica que el proveedor se debe hacer cargo de la adquisición del seguro. Esto no es algo que se sugiera, ya que si es que pasara algún incidente, algún accidente en el transporte de la mercancía, para que esta empresa aseguradora cubra con la cobertura que debe tener el seguro, va a ser difícil o los tiempos quizás van a ser más largos, las gestiones van a ser más morosas si es que esta empresa de seguro ha sido contratada en China, en ejemplo, ¿no? O en Estados Unidos o en Colombia, no sé, en los diferentes países. Es mejor o se sugiere que el seguro, y en realidad todos los servicios que vayan a ser contemplados o contratados para el transporte y para el seguro de su carga sean contratados en Bolivia, ya que pueden hacer un reclamo directo, ¿no? Si es que es ejemplo en otro país, va a ser más difícil siempre el reclamo. Trámites aduaneros. Lo habitual es que el vendedor sea el responsable de la exportación, salvo en el Incoterm Export, donde el comprador correrá con la responsabilidad de los trámites de exportación, para lo que contratará un agente de aduanas. Como veíamos, en el Incoterm Export, el proveedor no se va a hacer cargo de su aduana de exportación. Ustedes, a través de un agente de carga, de un freight forwarder, es que se van a hacer cargo o responsables de esta gestión.
Ok, habíamos revisado anteriormente que son 11 los Incoterms. Sin embargo, ahora vamos a conocer los que son más comerciales, los que son más utilizados. Estos Incoterms son Xwork, POP, CPR, CIF, DAP y DDP. Vamos a comenzar con el Incoterm Xwork. El proveedor se encarga de la producción de la mercancía y de la entrega de la misma en sus almacenes. Solamente se encarga de esto, ¿sí? Ustedes como importadores deben contratar un agente de carga quien recoja la mercancía de los almacenes del proveedor, gestionen la aduana de exportación, gestionen el transporte principal, este puede ser aéreo, marítimo, terrestre, los gastos en destino, la nacionalización de la carga y el transporte urbano desde los almacenes de aduana hasta su domicilio o almacenes, ¿no? Entonces, el precio de la mercancía no incluye fletes, no incluye seguro, maniobras ni despacho. Riesgo y responsabilidad del importador. Recoger la mercancía en el local del exportador, contratar un transporte y seguro de la mercancía hasta destino y efectuar el despacho de exportación y de importación. ¿Hay alguna consulta en este Incoterm? Una consulta, ¿en qué casos conviene este Incoterm? Normalmente los proveedores van a solicitar trabajar con este Incoterm cuando se está comenzando, ¿no? Cuando es un pallet o carga pequeña, ya que ellos van a decir, ok, te vendo la mercancía, pero yo no me voy a encargar de nada más. También, como mencionaba anteriormente, si es que ustedes tienen mayor control de la gestión de importación de su carga, es favorable. Ahora, repitiendo, redundando un poquito, es conveniente cuando están importando carga chiquita, ¿sí? Si es que ya están importando, ejemplo, un contenedor, ahorita vamos a ver qué otro Incoterm es favorable. Entonces, Xwork es muy conveniente cuando se esté importando 1, 5 pallets o caja entre pequeña y mediana, de carga entre pequeña y mediana. ¿Alguna otra consulta? Hola, yo tengo una consulta. Sí. En el Incoterm Xwork, para entender mejor eso, hay algunas empresas, por ejemplo, yo ahora he hecho alguna importación de unos 2, 3 o hasta 4 metros cúbicos, perdón. Y estas empresas, creo que son agentes despachantes, no sé bien, creo, si no me equivoco. eh, Me sé poner en contacto con ellos y me saben decir, dile a tu proveedor que me lo lleve hasta mi almacén allá en China. Y el proveedor solo me cobraba, o sea, desde su fábrica hasta ese almacén en China. Y desde ese almacén en China ellos revisaban, o sea, documentos, todo lo que ha mencionado hoy día. Y calidad, control de calidad, lo que se dice. Y me dan un precio de, ¿cómo le puedo decir? O sea, un precio por centímetro cúbico, un ejemplo, $150 el centímetro cúbico. Si son 5 metro cúbico, perdón. Si son 5 metros cúbicos, los 150 se multiplican por 5, ¿verdad? En ese caso, ellos, o sea, como le digo, importado, ellos se hacen cargo de todo hasta aquí, ¿verdad? Y ahora mi pregunta es, eh, mm, si no optamos por este método que le digo y optamos por el método, digamos, que el exportador se encargue de todo, de mandarnos por el barco, nosotros teníamos que hacer todos los papeleos, ¿verdad? Sí, ese es un Incoterm CIF, donde el proveedor se va a hacer cargo de la entrega de la carga, ejemplo, en Arica o en Iquique. Lo que usted mencionaba anteriormente es el Incoterm que vamos a revisar ahora. El Incoterm FCA. El Incoterm FCA indica
libre transportista, lugar convenido. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen, pero no se va a hacer cargo de la aduana de exportación. Por lo tanto, este agente de carga es quien se va a encargar de la aduana de exportación y temas documental. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El vendedor va a entregar la mercancía en las bodegas o almacenes consolidadores. Podría hacer esto para una importación vía marítima o aérea, así también vía terrestre. Sin embargo, ustedes van a ser responsables de la aduana de exportación a través de un agente de carga. Todas las gestiones posteriores, transporte principal, gastos en destino, en puerto, transporte internacional, ejemplo, desde Chile hasta Bolivia, y la nacionalización de la carga va a ser responsabilidad de ustedes como importadores. ¿Alguna consulta en el Incoterm FCA? ¿Se encarga con este Incoterm, se encarga de despacharnos en aduana o solo nos deja hasta la puerta de aduana? No. El Incoterm indica que el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen, ¿sí? El vendedor va a entregar la mercancía en un almacén consolidador, en las bodegas de la aerolínea o de la empresa consolidadora vía terrestre. No se va a hacer cargo de la aduana de exportación. El agente de carga que va a ser contratado por ustedes como importadores es quien se va a encargar de la parte de la aduana de exportación. ¿Alguna consulta en este Incoterm? Sí, ¿qué clase de mercancía traemos con él? La mercancía que ustedes consideren. No, como les decía, va a depender el tipo de Incoterm, el tipo de transporte, del volumen de su mercancía, de la necesidad que ustedes tengan en el tema de tiempos. Entonces, para determinar un Incoterm sí es importante conocer cuál es el volumen, el origen, el destino, en qué tiempo necesito este producto y el medio de transporte que se va a utilizar. Una vez tengan claros estos datos, ustedes pueden negociar los Incoterms con los proveedores. ¿Alguna consulta con el Incoterm FCA? Perfecto. Vamos a pasar al Incoterm POP, Free on Board, libre a bordo, No, puerto de perdón. carga conveniente. Sí, Lo que mencionaba el compañero de una empresa, ¿es la consolidadora o es la empresa de transporte la que verifica la calidad, etcétera? en realidad, un agente de carga, freight forwarder o consolidadora, no se encarga de la verificación de la mercancía. Cuando este tipo de empresas que además de gestionar la importación se dedican a revisar el producto, tal vez hacer el giro de la compra, les van a solicitar importen la mercancía a nombre de Juan Pérez. ¿Sí? Y ya hemos visto muchas, se podría decir, mucho, ay, no me viene el término a la mente, pero los engañan, ¿no? Ustedes compran la mercancía y dicen, ya, ok, sí que esté a nombre de Juan Pérez, no me importa. Llega la carga aquí, ustedes no pueden reclamar porque no ha sido importada a su nombre, ha sido importada a nombre de un tercero, y como ustedes no tienen pruebas de que la mercancía que ha sido importada es suya, entonces pierden la carga, ¿no? Este tipo de empresas maneja un tipo de contrabando tanto en origen como en destino, podrían lograr contar con el total de su mercancía como de una parte. Entonces, este tipo de empresas que les ofrece todo esto, y además a un flete bastante bajo, es un poquito para revisar, ¿no? Si es que es conveniente trabajar con este tipo de empresas. Entonces, yendo a ese punto, un agente de compra es quien debería revisar la calidad de la mercancía. El agente de carga, freight forwarder, es el que se encarga o es el especialista para la parte de transporte de la carga. ¿Sí? Un agente de compra es quien conoce
el universo de productos en tema de calidad, en tema de marca, colores, gramaje, o dependiendo del tipo de mercancía que estén importando, ¿no? Que les va a poder dar la certificación de que efectivamente la mercancía que están comprando cuenta con los estándares de calidad que ustedes requieren. Sí, pero esa parte de la verificación, por ejemplo, no va dentro de los 5 términos. Ahorita estamos viendo negociación entre el proveedor y el importador, que son ustedes. Ahora estábamos revisando el Incoterm FOB, Free On Board, libre a bordo, puerto de carga convenido. El vendedor indica, entrega la mercancía sobre el buque en el puerto de embarque convenido. Este es un Incoterm que se recomienda utilizar para la importación de contenedores, ¿sí? Porque ustedes van a acceder a este servicio a través de la contratación de un agente de carga, donde el proveedor va a ejecutar la aduana de exportación, el transporte interno dentro del país de origen y va a posicionar el contenedor en el buque listo para el embarque. Ustedes como importadores se van a hacer cargo del pago de la gestión de importación vía marítima, gastos en destino, transporte internacional Chile-Bolivia, la nacionalización de la carga. Como les mencionaba, es recomendable gestionen bajo un Incoterm FOB, ya que inclusive para pagarles a los chinos hay que pagarles trabajando en un CIF, ¿no? Hay que pagar el flete en yuanes, en dólares, el tema de las transferencias está un poco elevado, entonces les conviene trabajar con un agente de carga. ¿Alguna consulta para el Incoterm FOB? Perfecto, vamos con el Incoterm CPR, que nos indica cost and freight, costo y flete, puerto de destino convenido. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque en el puerto de embarque convenido, haciéndose cargo del costo de transporte principal, pero transfiriendo la responsabilidad. ¿A qué se refiere, pero transfiriendo la responsabilidad? Que no va a contratar un seguro de carga. Solamente se va a hacer cargo de las siguientes gestiones: aduana de exportación, transporte interno dentro del país de origen, el embarque, el pago del transporte principal. Sin embargo, no están contemplado la contratación de un seguro. Como les mencionaba anteriormente, esto es ventajoso. Es mejor que ustedes gestionen la compra de la póliza del seguro de su carga. Ahora vamos con el Incoterm SIP, que es el Incoterm donde el proveedor se va a hacer cargo, como veíamos, ¿no? El anterior participante decía, es conveniente de que el proveedor se haga cargo de todo y que me entregue la carga en destino. No, no es conveniente. Les voy a explicar por qué. Cuando la mercancía llega a Chile, se va a contactar con ustedes un agente de carga chileno y les va a decir, era un tema el flete marítimo que has negociado con tu proveedor, pero aquí tienes que pagar otros recargos, ¿sí? Y les da una lista, ¿no? He visto ejemplos, bueno, he visto casos de importación de carga pequeñita, 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos que les han cobrado hasta más de $900 por tema de manipulación, emisión de documentos, desconsolidación, nuevamente consolidación. Entonces, mientras, por lo menos en sus primeras importaciones, antes de que ustedes puedan tomar decisiones más acertadas, es recomendable que todas las gestiones que puedan haber dentro de su gestión de importación, ustedes tengan el control a través de la contratación de un agente de carga local. Entonces, el Incoterm SIP, que ya habíamos revisado mucho este Incoterm, que incluye aduana de export, el proveedor se va a hacer cargo de la aduana de exportación, el transporte interno, el pago del flete principal, en este caso flete marítimo, y adicionalmente la contratación del seguro de la carga. Como les decía, ¿no? Si van a tener un seguro, que sea un seguro contratado en Bolivia. Ahora en consulta, ¿a qué se refiere un agente de carga local? A un freight forwarder, un agente de carga, ¿no? Que tenga oficinas en Bolivia y a través de
de la gestión que tienen con los demás agentes en el mundo les da este servicio. ¿Alguna consulta para el Incoterm SIF? ¿No convendría este Incoterm, perdón? ¿Estaba entendiendo? No, ni para contenedores ni para carga consolidada no le conviene. Por este motivo, ¿no? Porque llegando la carga a Chile es donde se van a contactar con ustedes para poder indicarles que tienen otros recargos que no han sido contemplados seguramente en su cotización inicial con el proveedor. Pero ya les anticipo, aparentemente, haciendo la comparación de dos cotizaciones, una del proveedor y dos de un agente local, va a ser más económica la del proveedor, aparentemente, hasta que la mercancía llega a Chile. Y es ahí donde se puede hasta duplicar la cotización del proveedor. Pero a veces los importadores nuevos tienen que aprender esto cuando les pasa, ¿no? Porque se les advierte de que pueda suceder esto, pero piensan que no va a ser así porque el proveedor les asegura y les asegura que no va a pasar nada, llega la carga a Chile y ahí es donde se ve el problema. Una consulta. Sí, Bueno, el fin yo creo que todos los que estamos pasando este curso es el tema de poder importar. Tal vez me estoy adelantando un poco, pero se nos va a brindar tal vez el tema de algunas empresas como referencia, como agentes de carga locales para nosotros tener y poder hacer la cotización de estos, así poder tener algo, ¿no? Porque ese es creo, el fin que queremos también. sí, exacto. De hecho, dentro de todos los cursos que impartimos nosotros, siempre tenemos un número bastante alto que van ejecutando sus importaciones. Como les comentaba inicialmente en el curso de hoy, yo soy encargada del departamento comercial de la empresa Vanguard Cargo. Como referencia, somos agentes de carga. Como referencia pueden hacer sus consultas en tema de cotización para que ustedes también puedan comparar después estas tarifas enviadas, verlas con otras empresas que dan el mismo servicio en el mercado o para contemplar costos aproximados para su importación, ¿no? La finalidad es que el día viernes, que concluya la clase, ustedes, por ejemplo, hoy día ya deberían contar o al final de la noche de hoy deberían contar con el valor de su mercancía, aplicando la negociación de los Incoterms. El día de mañana, con los datos de la carga, deberían contar con los fletes a importar. Y el día viernes, dependiendo su tipo de carga y ustedes si es que participan con el licenciado Cristian, podrían ya tener su nacionalización. ¿Cuál va a ser el costo de nacionalización? Sumar valor de la carga, flete de transporte, nacionalización de la carga, ¿cuánto me sale el producto que quiero importar? Si cuentan con el capital, ya comenzar con su importación la próxima semana porque ya tienen los costos claros. Sí, entonces efectivamente la finalidad de este curso no es tal vez un certificado, es que apliquen lo aprendido en sus importaciones. Carmiña, su micrófono está prendido, por favor, si lo pudiera apagar. Gracias. Perfecto, Una entonces consulta. vamos a ver ahora, ¿sí? Usted como importadora, ¿de qué se encarga? Y, o sea, que, importando, digamos, algo así, sin la empresa, ¿usted de qué se encargaría y qué terciarizaría? No comprendo su pregunta. O sea, pues, usted quiere importar algo, digamos, nosotros vamos a importar algo, entonces, ¿qué nos convendría en el Incoterm? Digamos, ¿qué terciarizaríamos? ¿Qué alquilaríamos o qué contrataríamos? ¿Y qué cosas haríamos por nuestra cuenta? Por su cuenta, la compra del producto con el proveedor. Después para poder, ahora sí es que es una importación de carga pequeña,
Terminaremos los Incoterms, por favor, porque ahorita les voy a hablar de cosas que vamos a ver en un momento más y quizás no se va a entender. Terminaré los Incoterms y voy a responder su pregunta. Ok. Revisando el tema del Incoterm CFR y el Incoterm CIF, ¿cuál es la diferencia? En el Incoterm CFR, el proveedor no se hace cargo de la contratación del seguro. En el Incoterm CIF, sí se hace cargo el proveedor de la contratación del seguro. Ahora vamos a ir a los Incoterms que son más completos, donde el proveedor tiene la mayor responsabilidad para la importación del producto. Es el caso del Incoterm DAP, que a esto iba con la pregunta del anterior participante. Primero, para elegir el Incoterm, es necesario que ustedes entiendan qué es tan importante. La cantidad, el tipo de transporte que van a utilizar, ¿sí? Yendo a este caso, si están importando mercancía, ejemplo, hasta 80 kilos, y necesitan que esta importación sea vía aérea, pueden aplicar al Incoterm DAP, donde el proveedor se va a hacer cargo de la aduana de exportación, se va a hacer cargo del transporte dentro del país de origen y del transporte principal. Pero en este caso vamos a aplicar solamente la importación bajo la modalidad aérea. Ya les he explicado qué pasa cuando se importa con el proveedor para la importación vía marítima. Van a tener recargos adicionales en Chile. Pero esto no pasa si es que estamos importando vía aérea, ya que va a llegar a un aeropuerto propio, ¿no? Va a llegar a un aeropuerto del Alto o de Viru. Entonces solamente se va a pagar un handling por la manipulación de la mercancía, alguna emisión documental y eso va a ser todo. No vamos a tener recargos muy elevados como comparando con una importación vía marítima. Entonces, ¿cuándo se recomienda la importación la importación bajo un Incoterm DAP? Cuando estamos transportando carga vía aérea y hasta ejemplo 80-100 kilos. Una vez la mercancía llega al aeropuerto de Viru del Alto, ustedes pueden elegir con qué agencia despachante van a nacionalizar su mercancía. ¿Sí? Entonces, el precio de la mercancía incluye fletes, maniobras y seguro hasta el lugar de destino convenido y despacho de exportación indica. Riesgo y responsabilidad del exportador. Contratar el transporte y el seguro hasta el punto de destino, entregar la mercancía sin bajarla del último medio de transporte utilizado. Efectuar el despacho de exportación que ya habíamos visto y el riesgo del importador es efectuar el despacho de importación, para lo cual ustedes van a poder elegir la agencia despachante con la que van a trabajar. Y por último, vamos a revisar el Incoterm TDP. En este Incoterm, el proveedor se hace cargo de toda la gestión de importación. ¿Sí? De toda la gestión de importación. Desde la entrega de la mercancía, aduana de exportación, transporte principal, gastos en destino, nacionalización de la carga y la entrega de la mercancía en sus almacenes o domicilio. Cuando se sugiere tomar este tipo de transporte, o de este tipo, de Incoterm, cuando se está importando muestras. Ejemplo, cuando se está importando carga vía courier, ¿sí? Hasta 20 kilos. ¿Qué pasa si es que importamos mercancía bajo este Incoterm donde la agencia despachante va a ser contratada por el proveedor? Para que el proveedor pueda pagar a la agencia despachante, va a tener que hacer un giro internacional. Este giro internacional va a tener una comisión. Y este recargo adicional va a tener que ser asumido por ustedes como importadores, por lo cual su mercancía no podría ser muy competitiva frente al mercado, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos revisado el tema de los Incoterms. Ahora, respondiendo la consulta del anterior participante. Como les decía, no es importante plantear qué estamos importando,
la cantidad, el volumen para determinar el Incoterm. Saúl consulta, ¿qué significa transporte FCL? FCL significa Full Container Load en sus siglas, donde vamos a importar un contenedor que va a pertenecer a un solo importador o consignatario. ¿Alguna consulta más a este punto? Hemos terminado de revisar los Incoterms. Ahora sí pueden hacer las consultas que ustedes... Sí, una consultita con este Incoterm. El tema del transporte no afecta si ya sea marítimo, terrestre o aéreo. Igual se lo puede usar o es recomendado. Este Incoterm solamente va a ser recomendado para la importación por courier, es decir, vía aéreo y hasta 20 kilos, ya que si importamos carga más grande o por un medio de transporte marítimo o terrestre, se incrementarían demasiado los costos. Ok, gracias. Nada. Una consulta para los, ya en el caso de Bolivia, ¿hasta cuántos kilos podemos transportar por avión? No hay un límite. Pueden transportar 3.000 kilos, 5.000, la necesidad que ustedes tengan, pero para ello es importante verificar el costo, ¿no? ¿Cuál es el costo por kilo? ¿Cuáles son los recargos en origen, en destino? Lo que sí, la mercancía no va a llegar junta. Va a ser paulatina y también tomar en cuenta los interlíneos. No hay limitante para importación vía aérea. Entonces, la diferencia entre el Incoterm DAP y DDP es que bajo el Incoterm DAP nosotros podemos elegir la agencia despachante que va a nacionalizar la carga, pero en el Incoterm DDP debemos aguardar que llegue la mercancía a nuestro domicilio o almacenes. Como les había comentado, para el Incoterm DAP sí es recomendable importar vía aérea hasta 100, 200 kilos bajo el contrato del proveedor con la línea aérea para poder elegir la agencia despachante con la que se va a trabajar. Para el Incoterm DAP, perdón, DDP, la importación de carga muy pequeña, muestras, por ejemplo. Haciendo un resumen, vemos que para el Incoterm Ex-Work, ustedes como importadores, a través de la contratación de un agente de carga local, pueden acceder a este servicio, ¿no? De recojo de la mercancía, el transporte y todas las gestiones para la importación. Para un Incoterm POP, van a tener el control de su importación desde el puerto de embarque. Para un Incoterm CFR y CIF, el proveedor es quien se va a hacer cargo del transporte principal, en este caso marítimo. Sin embargo, en un Incoterm CFR no se va a contemplar la contratación de un seguro, y para el Incoterm CIF sí se va a contratar un seguro y este va a ser contratado por el proveedor. Para los Incoterms DAP y DDP son los Incoterms donde el proveedor tiene mayor responsabilidad para la entrega de la mercancía. Sin embargo, en un Incoterm DAP, ustedes van a poder elegir a la agencia despachante que va a nacionalizar su carga, y en un Incoterm DDP van a aguardar por la llegada de la mercancía. Se sugiere tomar este tipo de Incoterms para muestras o carga muy pequeña. Entonces, ¿cómo incorporar correctamente las reglas Incoterm 2020 negociaciones o contrato? La regla escogida, ejemplo FOB, lugar designado. Aquí tenemos un ejemplo más completo. Ejemplo CIF, Puerto de Arica, Chile, regla Incoterm 2020. Sí, entonces hasta esta parte hemos completado el temario del día de hoy. Si tienen consultas, por favor, adelante.
Bueno, si tienen consultas acerca de cotizaciones específicas que habíamos tocado el punto hace un momento, este es el número del chat que pueden escribir y para que más o menos conozcan cuál es el servicio que da un agente de carga. Como mencionábamos en los 5 Ter, ¿no? Un agente de carga tiene el servicio a través de sus agentes de carga en el mundo de dar el servicio a ustedes como importadores de recojo de la mercancía, aduana de exportación dentro de determinado país de origen, la importación vía aérea, marítima, terrestre, la ejecución de los pagos en destino, dependiendo también la gestión de importación que se esté realizando, ¿no? ¿Hay alguna consulta más antes de concluir la clase del día de hoy? Buenas noches, sí, una duda. Al decir que van a recoger la carga de, qué sé yo, de X fábrica, Ujú. entonces, ¿a la vez no existe esa fábrica? ¿Pueden Se está respaldar, qué sé entrecortando, yo, ¿me podría la... repetir, por favor? Ujú. Sí, al decir que la gente de carga va a recoger de la fábrica, por ejemplo, la mercancía, a la vez comprueban que efectivamente existe esa fábrica, ¿verdad? Nos Claro, confirman eso. claro, Y nos claro. enseñan también a realizar la cotización de cuánto, para cotizar nosotros cuánto nos saldría por metro cúbico, qué sé yo, por volumen. En realidad, lo que ustedes van a aprender es a gestionar su importación, pero quien les va a dar el servicio de transporte va a ser o el proveedor a través de sus agentes o naviera, aerolínea en origen, o un agente de carga a través de sus convenios con estas aerolíneas, navieras. Entonces, tendrían que ser ustedes agentes de carga para enseñarles a cotizar, ¿no? Hacer esto por metro cúbico que indica. Lo último, perdón, entonces cada cotización tendría que tener un costo, tiene un costo, por ejemplo, si yo quiero cotizar, pero no sé si voy a traer, porque viendo la cotización de voy a ver los precios, si me conviene lo No, traigo, si no, no, pero al realizar la cotización, no, no tiene ningún costo, ningún tipo de cotización, ni con el proveedor, ni con el agente de carga, ni con la aerolínea, ni con la naviera, ni con nadie tiene un costo adicional. No. Ustedes pueden cotizar todo lo que requieran sin ningún costo. Buenas noches. Buenas Este, noches. este procedimiento lo hace mayormente las agencias despachantes, ¿no? ¿Qué procedimiento, disculpe? Esto de los, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Word, eh, utilizar estos términos y ese procedimiento lo hace la gente la agencia despachante No. o Quien nosotros tenemos. determina cómo va a negociar la compra de su carga, los 5 terms nos indican cuál es el tema de negociación de compra-venta de la carga. Ustedes como importadores son quienes deciden bajo qué Incoterm van a importar su mercancía. Después viene el agente de carga que va a transportar la mercancía. Después, al último, viene la agencia despachante quien va a nacionalizar. Entonces, la agencia despachante no tiene nada que ver con la parte de negociación con los Incoterms. Como bien indica, los Incoterms determinan la negociación de compra-venta, ¿no? Entre vendedor, que viene a ser el proveedor, y entre comprador, que son ustedes. Ok, entendí, gracias. De nada. Bueno, si no hay más consultas, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Gracias, licencia. Hasta mañana. Mañana, gracias.